Hoy quiero que entramos juntos en la cabina de Mondo para hablar de uno de los temas que más ansiedad genera, pero que mejor controlado está en el mundo aeronáutico, el fuego a bordo. Irrompibles, irrompibles. A menudo el cinema nos ha vendido la imagen de un avión ardiendo como una antorcha en un segundo, pero la realidad técnica es muy distinta. Hoy vamos a entender por qué el avión es probablemente el lugar más seguro del mundo para que ocurra un accidente de ese tipo. Precisamente porque estamos obsesionando cómo evitarlo. Empezamos con una pregunta directa. ¿De dónde viene realmente el peligro? Mucho miráis el motor por la ventana cuando hay turbulencias, pero el fuego más peligroso no es el que se ve, sino el que se esconde. Hablemos de los baños y la imprudencia humana. ¿Sabéis que la mayoría de las alarmas suenan en humo real? ¿Viene de alguien intentando fumar? Es la imprudencia más común, pero aquí está la clave. Los baños son búnkeres de seguridad. Tienen detectores de humo que nos avisan en cabina al instante. Y lo que casi nadie sabe, cuentan con extintores automáticos de botellas de calor, situados justo sobre las papeleras. Si detectan una temperatura crítica, el sello de la botella se rompe y sofoca cualquier inicio de fuego sin que la tripulación tenga que intervenir. ¿Y qué pasa con la bodega de carga? Es un lugar oscuro, cerrado y lejos de nuestra vista. ¿Debería darnos miedo? Al contrario, las bodegas están selladas herméticamente. Si un sensor detecta humo, el sistema de jalón, un gas inunda el compartimento. El jalón no apaga el fuego, morándolo, sino que roba el oxígeno a nivel químico. El fuego simplemente deja de existir porque no tiene de qué alimentarse. Ahora os lanzo una pregunta clave de esa sesión. Si pudieras elegir, ¿qué preferirías tener en la cabina? ¿Una llama viva o una nube de humo? La mayoría de gente teme a la llama, pero en aviación sabemos que el humo es mucho más peligroso que el fuego. En sí, el fuego es localizado, se puede atacar. El humo es traicionero por tres razones. Te quita la visibilidad en segundos. Es tóxico debido a los materiales del avión y genera pánico. Por eso nuestro entrenamiento no es solo echar agua, sino gestionar el aire. Los aviones modernos tienen un sistema de ventilación que puede renovar todo el aire de la cabina en menos de 3 minutos. El humo al exterior mientras descendemos. Muchos pasajeros piensan que si hay un fuego no hay tiempo de reacción, pero en la aviación se rige por las reglas de oro de los 15 minutos. Todo el sistema, desde los materiales ignífugos de los asientos que se autoextinguen, hasta el protocolo de descenso de emergencia, está diseñado para que el avión está tocando tierra en menos de 15 o 20 minutos. Además, existe la famosa certificación de 90 segundos. Un avión lleno debe poder evacuarse por completo en 1 minuto y medio, incluso con la mitad de las salidas bloqueadas. Pero hablamos de física pura, de este fenómeno que los profesionales respetamos, el blowout. Imagináis un fuego pequeño que se ha quedado encerrado detrás de un panel de la cocina o dentro de un armario. Ese fuego ha consumido casi todo el oxígeno del hueco y está ahogándose, esperando. Si un tripulante inexperto abriese la puerta de golpe, ¡pum! Al entrar, una masa enorme de aire fresco y rico en oxígeno. El fuego respira de golpe y genera
una llamarada explosiva hacia afuera. ¿Cómo lo evitamos? Nunca abrimos una puerta que esté caliente al tacto. Usamos el dorso de la mano para comprobarlo. Y si hay calor, utilizamos un hacha pequeña para hacer un orificio mínimo insertando la boquilla del extintor. Y disparamos. Matamos al fuego desde dentro sin darle el oxígeno que necesita. Es ciencia contra el caos. Para terminar, me gustaría que te quedes con una imagen. El avión no es una estructura de papel, es una fortaleza diseñado capaz de detectores, gases extintores, material que no arden y sobre todo una tripulación que sabe que el humo es el enemigo y que el oxígeno es el combustible. La próxima vez que hueles algo extraño, que suele ser comida del horno o un poco de polvo en los sistemas de aire, recuerda, estamos entrenando por esos 90 segundos, por esos 15 minutos de descenso y para no abrir jamás esa puerta que alimentará el fuego. Tú solo tienes que disfrutar del viaje. Nosotros nos ocupamos de la física. Gracias por acompañarme.